La historia de Cuba atesora un importante número de grandes deportistas en diferentes disciplinas, campeones que han conquistado el mundo con su destreza y capacidades superhumanas. Esta historia la refleja en su libro Puños de Gloria el escritor Leonardo Gómez Castillo. Muy buenos días, Leonardo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Una historia que desafortunadamente está manchada por la mano del régimen dictatorial. Tú lo reflejas en Puños de Gloria y quiero que le expliques a nuestros televidentes y radio oyentes a qué me refiero yo. ¿Por qué está manchada con las manos del castrismo la gloria de tantos deportistas cubanos? Aquí trato en una historia muy breve para que sea comprensible a la gente, cómo se manipula a los atletas, cómo el gobierno interviene en la vida tanto profesional como íntima, y cuando ya no son de utilidad, cómo son desechados al olvido sin el más mínimo escrúpulo. Cuando tú dices manipula es porque desde que están en la escuela están manipulados. En todo, claro. Nos recuerda cómo había que dedicarle el triunfo al César, porque si no, no podía ser del equipo nacional o no podía viajar. Todo esto lo vengo reflejado aquí. Y cualquier mínimo detalle ya eres ya... Ellos, esto es algo que le expresaban de manera pública, incluso cuando iban a recibir una medalla. Era una obligación, que había que dedicárselo al dictador. Obligatoriamente. Y si era su cumpleaños, más todavía. ¿Tú recuerdas alguna de esas historias, alguna de esas anécdotas que reflejas ahí en ese libro? Aquí, esto es una historia ficticia. Ya. Sobre un campeón cubano que fue a un mundial, le roban la pelea, entonces él por volver a la revancha, él cogió y se quedó sin el consentimiento del gobierno. Y al regreso de la isla se atiene ya a las consecuencias. Ya, y por supuesto que es una historia ficticia, pero basada en hechos reales que tú conoces. Sí, yo me guié para hacer esta historia en Sabón, cuando le roban la pelea en un mundial en Rusia, creo, con el Kazajstán. Y de ahí me surge la idea para hacer esta historia, que originalmente era un guión cinematográfico, que en Cuba no pude imprimirlo. ¿No pudiste imprimirlo por qué? No pude hacer ese proyecto, lógicamente por el tema que trataba. Y entonces al llegar aquí lo convertí en esta pequeña historia para poderlo hacer. Pero bueno, mi meta es poderlo llevarlo al cine. Llevar al cine esta historia de los deportistas cubanos que no solamente son manipulados, como tú me acabas de contar, y que tienen que dedicar el triunfo, la medalla, al dictador que esté el dictador de turno en Cuba. También hablábamos de lo poco que reciben monetariamente cuando sabemos que a un campeón mundial se le paga mucho dinero. Es lo que el gobierno estime darle. Tú me hablabas de alguien que has visto y que está vendiendo durofríos. Lo leí hace poco en Cubané, creo. Un campeón olímpico que ahora anda vendiendo durofríos, no sé qué cosa. Ya el gobierno lo ha desechado por ser amigo también del Duque Hernández. Ya, es decir, como que está vetado en la isla y para la disciplina deportiva por tener relaciones o vínculos. Ya no es persona confiable. No es persona, es decir, cuando deja de ser confiable un deportista, un atleta en Cuba, pues no tiene la posibilidad que tienen otros. Ya. Lo que le pasó al Duque, ¿recuerdas al Duque? Que tuvo que entrenar solo en Mazorra, en el hospital psiquiátrico, hasta que regresó aquí a los Estados Unidos y se hizo el campeón. Ya. El Duque Hernández. Por supuesto. Y Leonardo, ¿qué es lo más satisfactorio de las personas cuando leen Puños de Gloria y te preguntan? Porque hay gente que quizás no conoce estas historias del deportista cubano. No solamente hablábamos del deportista, hablábamos del artista, que se ve también regido por el dictamen dictatorial de decir, para tú funcionar como artista o como deportista, tú tienes que estar bajo las condiciones del castrismo. ¿Qué te dice la gente? La gente se siente identificado, le gusta, porque nunca se ha tocado este tema tan a fondo de los deportistas como son usados y desechados. En Amazon hay varios comentarios, a la gente le gusta. Y por la calle la gente cuando salió en el periódico El Puente de Tampa y en otras entrevistas que me han hecho, la gente me para en la calle y me hablan sobre eso. Que he tocado un tema que es muy poco común en la televisión. Y se habla también de un deporte aficionado en Cuba, es decir, la disciplina del deporte en Cuba siempre se muestra al mundo como que son aficionados cuando realmente se juega o se compite de forma profesional en la isla. Los atletas cubanos son profesionales, aunque no se les pague. ¿Por qué tú crees que el régimen trata de decir que son aficionados cuando realmente son profesionales? Por la carátula, la fachada que quieren dar, que en Cuba el dinero no es importante, que todo es por amor. Ya. Y el entrenamiento, la nutrición que reciben estos atletas, ¿tienes conocimiento de cómo tienen que funcionar ellos o de qué es lo que reciben en estas escuelas deportivas? Yo estuve en la Eddie Martínez Barbados. ¿Y cómo fue? No nos dan esa gran comida, pero sí era el día entero entrenando. Es decir, no estaba acorde lo que estabas comiendo con el régimen deportivo al que tenías que enfrentarte. Era mucho el régimen. Y la comida, bueno, los sangos están becados, es un poquito
en la hora de almuerzo y la comida. ¿Y por qué sales de la escuela? Es decir, Yo terminaste? desde los 9 años hasta el 12. Yo salí con cinturón negro en judo. Mi profesor era Beitía, el famoso Beitía. ¿Y tuviste oportunidad de ir a alguna competencia importante en Cuba? Nacionales, sí, la de los muchachos que hacíamos allá. Cuando ves esto, tú que has sido uno de los deportistas que también te das a la tarea de escribir estos libros, qué es lo que tú, Leonardo, más crees que le afecta al deportista cubano que vive bajo el régimen de Castro? La presión con que se vive. En todo instante es mucha política y la presión que tenemos que ganar, que somos los mejores, y que el imperialismo, toda esa presión en que vive el deportista, que aunque la gente no lo sepa, pero se siente. Pues te agradezco muchísimo y te deseo mucho éxito con tu libro Puños de Gloria, y por supuesto que es válido leer y conocer esta parte de la historia del régimen de Castro que también llega a los atletas y deportistas, que los convierte quizás en gloria en un momento determinado cuando son de interés para el castrismo, y por supuesto que llegan a ser pisoteados y olvidados y silenciados cuando ya no les importa y no significa absolutamente nada para ellos. Te agradezco mucho y les invito a todos nuestros oyentes y televidentes a continuar conectados con Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana.